orar. Bendito Señor, gracias te damos por el tiempo que nos prestas y que nos das, Señor, para meditar en tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que les dan los medios y pones en su corazón el deseo también de querer escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que cuando vemos la Biblia, tu palabra, Señor, tú nos hablas. Y por esto, Señor, te damos gracias porque tenemos este privilegio de ahora, por la iluminación de tu Espíritu Santo, entender esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser practicantes de ella y capacítanos cada día, Padre, para vivir una vida que te agrade a ti. Gracias, Dios, por este privilegio que me das de poder con mis hermanos, Señor, ver tu palabra. Ayúdame a que pueda ser, Señor, siempre tú hablando a cada corazón, trayendo, Señor, a cada vida lo que necesita. Y sé que tu palabra, Señor, es viva, sé que tu palabra es eficaz y que transforma, quebranta, da consuelo, exhorta y anima a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanitos, para mí siempre es una bendición y el que, pues, nuestro pastor y los hermanos que colaboramos en la obra del Señor nos den esta oportunidad. Porque el hecho no solamente es de enseñar y predicar un conocimiento, sino de vivir ese conocimiento. Y pues mi oración al Señor es que en la vida de cada uno de nosotros que estamos creciendo en el conocimiento del Señor, podamos pues ser obedientes, podamos amar más al Señor, podamos que esta fe que Él ha puesto en nosotros hacer, incrementarla, y más en este tiempo pues que sabemos que es tan necesario para nuestras vidas, para nuestras familias y para quien necesita escuchar esta palabra, es decir, de los muchos que no conocen las Escrituras. Entonces, en el último predicación que tuve acerca de la primera carta de Tesalonicenses, y le voy a pedir que vaya a su Biblia y vea primera carta de Tesalonicenses, terminamos el capítulo 1, en donde nos dejó muchas lecciones en cuanto a una iglesia que escuchó la palabra, que creyó esta palabra y que decidió en su corazón obedecer esta palabra. Dios hizo muchas cosas en esta iglesia a través de la vida del apóstol Pablo y de sus compañeros que llegaron a esta región de Tesalónica. Entonces, hoy vamos a continuar, hermanos, con la primera carta, pero vamos a irnos al capítulo 2. Y como vimos en el capítulo 1, en las predicaciones anteriores, esta iglesia de Tesalónica, al igual que cada uno de nosotros hoy, que hemos creído y que hemos sido elegidos por Dios con un propósito, el cual es glorificar a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al conocimiento de su palabra y también viviendo su palabra. Solo de esta manera, mis hermanos, seremos ejemplos a otros y vamos a testificar de su gran amor, de su justicia y de su juicio venidero. Entonces, en este capítulo 2, que vamos a leer esta noche, vamos a leer para entrar en contexto del versículo 1 al 12, pero que solo vamos a meditar, si Dios lo permite, del versículo 1 al 6. Pablo aquí defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. ¿Por qué? Bueno, porque ya que enemigos de Dios y también ahora de Pablo, en su ausencia querían desacreditarle y mayormente su predicación. Entonces, en respuesta a la importancia del Evangelio, entonces Pablo les escribe y les muestra que tiene una confianza en ellos, pero también les muestra cómo actuó cuando estuvo con ellos. Entonces vamos a leer la Biblia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12 para entrar en un contexto de lo que vamos a hablar esta noche. Dice la Biblia, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo,
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, de manera general, usted puede ver ahí esta ternura con la que Pablo y la confianza con la que Pablo les habla a estos hermanos en Tesalónica. En esta porción bíblica, hermanos, podemos ver de forma general que el verdadero valor del liderazgo no es fácil de obtener. Hoy en día, si vemos el mundo, este se encuentra en decadencia. Pero, ¿qué de la iglesia de Dios? En donde este liderazgo es mucho más importante, ya que como embajadores de Cristo, cada siervo, dice la Biblia, debe cumplir con la responsabilidad demandada por el jefe supremo, a quien nos debemos en primer lugar y sobre todo que observa nuestro trabajo y lo más importante de ello, que conoce la actitud del corazón con la que lo desarrollamos. Entonces, viendo el contexto histórico, en el primer siglo toda esta región estaba plagada, llena de charlatanes, de líderes falsos, por lo que Pablo entonces, sufriendo las acechanzas del enemigo y de estos falsos maestros o líderes, quienes cuestionaban su carácter y autoridad, nos recuerda que solo con la ayuda del Señor y por su gracia es que puede cada siervo trabajar en su obra diligentemente. En este texto, y nos vamos a centrar del versículo 1 al 6, el Señor nos deja en claro que el trabajo en el ministerio a quien nos ha llamado no va a ser fácil. Y que como humanos que somos tendremos aflicción, prueba de parte de Dios para validar que realmente seamos buenos administradores de su gracia, del llamado que nos va a hacer y nos hace a cada uno de nosotros y de los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y por esto entonces el tema de esta sección le he titulado 5 actitudes que el siervo de Dios debe tener ante el descrédito de los demás al predicar la palabra de Dios. Y esa la vamos a encontrar en la Biblia misma. Entonces, ya entrando en acción, vemos en el versículo 1 del capítulo 2 la primera actitud de este siervo de Dios, en donde tiene una actitud de confianza en la palabra de poder que predica. Entonces Pablo nos dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no fue en vano. Esta primera frase que vemos ahí, vosotros mismos sabéis, Pablo comienza describiendo su ministerio con su vida práctica. Les está diciendo, no solo les conté, sino que lo viví con ustedes. No solo en palabras, y les hace recordar a los creyentes su experiencia de vida con él. Apela, por lo que vemos acá, al tiempo que compartió con cada uno de ellos, como leímos anteriormente, a las experiencias cristianas que tuvieron, me imagino, de piedad, de oración, de negación a sí mismo y de cuidado personal para cada uno de ellos. Eso es lo que vimos del versículo 7 al 12, que lo vamos a ver en otra ocasión. Por lo que entonces, cuando Pablo dice, nuestra visita no fue en vano, esta palabrita vano, que quiere decir vacío, sin resultado. En otras palabras, Pablo le dice, cuando nosotros los visitamos, no fue simplemente presentarles alguna proposición teórica o entretenerles por un tiempo para luego irnos. No, no, no. Dice Pablo, no fue así. La obra de Pablo no fue inútil. Cuando él llegó a Tesalónica, y que lo vimos en el capítulo 1, impactó la vida de muchas personas, llevándolas al conocimiento de Jesucristo, y es por ello que inicia la iglesia en Tesalónica. Y es lo que vimos en todo el capítulo 1, que podemos plasmarlo de una forma práctica. Número 1, una fe genuina en el Evangelio, y que por la gracia de Dios le recibieron, y que creyendo en él, entonces Cristo transformó sus vidas, y fueron ejemplo a muchos.
Esto es lo que la iglesia necesita hoy en día. Esto es lo que la iglesia debe de hacer hoy, pero que lastimosamente solo se ha quedado con el conocimiento. Y solo hay una obediencia a lo que nos conviene. Y no queremos aceptar muchas otras demandas que el Señor nos muestra en la palabra. Entonces, el evangelio que Pablo predicó y les anunció transformó los corazones de estas personas de una manera eficaz. Y lo interesante de esto, hermanos, es que es este mismo evangelio, esto que estamos leyendo, de lo que conocemos de la Biblia, lo que hoy también ha cambiado su vida y mi vida. Y nos ha redimido y nos ha dado una nueva vida. Es el mismo evangelio, la misma palabra de Dios, que no pasará. Particularmente en nuestra iglesia. Sé que cada predicación de parte de nuestro pastor y de hermanos que Dios ha dotado para edificar su obra no ha sido en vano. Y pensando en esto, a pesar de lo que ha habido oposición del enemigo, la gracia del Señor ha hecho germinar en muchos corazones un verdadero arrepentimiento. Y sé que cada día esta exhortación, ánimo, consuelo y amor con que se nos enseña es con el único propósito de, uno, amar al Señor y dos, prepararnos para su venida. Eso es. Pero continuando con el versículo 2, para ir en contexto, entonces Pablo, como siervo de Dios, nos muestra una segunda actitud del siervo que predica la palabra en medio de la oposición y ante el descrédito de los demás. Y es que tiene una actitud de valentía en el Señor para anunciar el evangelio ante la oposición. Nunca ha sido fácil el predicar y enseñar la palabra de Dios. A pesar de las dificultades que Pablo se esforzaba y confiaba plenamente en que Dios le guiaba, él también le fortalecía y por ello seguía predicando el evangelio. Y cuando dice la Biblia, entonces vamos al versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta palabra que vemos acá, que dice padecido, es un maltrato físico, hermanos. ¿Cuántas veces lo vemos en el libro de los Hechos y en cada una de las cartas que Pablo no sufrió persecución? Y esta otra palabrita que vemos acá, ultrajados, es una vergüenza, es una humillación pública. Y vemos que esto es lo que le sucedió cuando dice que anteriormente había sido ultrajado, había padecido en Filipos, como ustedes saben. Pero aún allí tuvimos en Dios el denuedo de poder seguir hablando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver este hecho para que usted vea cómo la Biblia misma se complementa en cuanto a todo el texto que Dios nos da a entender acá. Hechos, capítulo 16, mis hermanos. Vamos a ir acá, un poco más atrás. Hechos, capítulo 16. Vamos a encontrar en este relato lo que Pablo le está contando a estos hermanos de Tesalónica. Hechos 16, versículo 16 al 24. Y dice la Biblia, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades y presentándole a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, le metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Un lugar terrible, una vergüenza pública, un padecimiento de los muchos que podemos encontrar en la Biblia que pasó Pablo. Pero esto no fue un obstáculo para que él dijera, bueno, ni modo, entonces ya no sigo predicando, ya no sigo enseñando, ya no sigo yendo a ese lugar porque
mi vida corre peligro. No, no. Esta palabra, y si nos volvemos nuevamente a la primera carta de Tesalonicenses, versículo 2 del capítulo 2, cuando Pablo dice, tuvimos de nuevo para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, es que esta palabra, que es agón, significa agonía, es decir, que fue con mucho conflicto, que fue una lucha agonizante y que fue una pelea realmente, que Pablo y Silas en este caso tuvieron por predicar el Evangelio en Filipos y que posteriormente llegan a Tesalónica. Desde el inicio, hermanos, como les comentaba anteriormente, la promulgación del Evangelio no ha sido fácil. Vemos en Pablo y en muchos de los apóstoles que tuvieron que pagar un precio, en muchas ocasiones incomprendidos. Este ministerio que Dios había dado a estos hombres, hoy en día sigue siendo el mismo. Y es por ello que debemos dar gracias a Dios por nuestro pastor, por nuestros hermanos que nos predican y que, de acuerdo al llamado de Dios, tienen muchas aflicciones, tienen pruebas. Y para muchos que de repente no se dan cuenta lo que significa realmente amar a los que no le aman, servir a quienes después le dejan, instruir y formar líderes a los cuales después le darán la espalda y que después juzgarán con motivos infundados para dañar su integridad y carácter. Esto sucede en un verdadero liderazgo. Y esto también es lo que Pablo vivió. Y lo vemos también cuando le escribe a Timoteo. Quiero que vaya a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Dice Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Sucede en el liderazgo. Y es ahí en donde Dios es el único que les ayuda a sobrellevar este llamado, este privilegio y la mayor responsabilidad de sus vidas. Y en nuestros días, hermanos, este tipo de ministerio no es agradable para muchos, porque la palabra de Dios trae juicio y el mundo no quiere aceptar su realidad, de que están perdidos y que necesitan un Salvador, y que deben obedecer y someterse al señorío de aquel que gobierna sobre todo, nuestro Señor Jesucristo. Es por esto, entonces, que debemos orar a Dios por siervos que diligentemente predican todo el consejo de Dios y que no concesionan la palabra de Dios. Y que como bien lo dice la Escritura en 2 Corintios 2:17, y es un lema que tenemos en la iglesia, si usted ha visto ese panfleto, quiero que vaya 2 Corintios 2:17, por favor. Dice la Biblia, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Necesitamos muchos Pablos hoy en día, que sean valientes no en sus propias fuerzas, sino en Cristo, fieles al Señor. Entonces, bien, usted dirá, mi hermano, bueno, eso le toca al pastor o le toca a los hermanos que predican, pero ¿qué de usted? ¿Sabe que el creyente es en cierto sentido un predicador? Usted que conoce el Evangelio no puede eludir esta responsabilidad. Debemos comunicar esta nueva clase de vida. Y me gustó mucho este pensamiento. El sermón más importante que uno jamás predicará surgirá de la vida que vivimos. No tanto de nuestras palabras, sino de la vida que usted y yo podamos vivir. Entonces ahora podemos pasar al versículo 3. Siempre en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en donde Pablo nos dice sobre el sermón que predicó en Tesalónica y describe esta comunión que tenía con los creyentes de esta ciudad. Y si usted puede imaginarse esto. Y dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y aquí encontramos entonces la tercera actitud de un siervo de Dios que predica la palabra, ante el descrédito de los demás y ante la oposición. Y es que mantiene una actitud de integridad al predicar la palabra. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, dice la Biblia.
El apóstol Pablo no adulteró el mensaje de Dios para agradar a algunos o para sentirse bien consigo mismo, no, sino que habló lo que Dios le mandó. Y si usted recuerda un poco, en la introducción que hicimos de este lugar, de Tesalónica, esta ciudad se encontraba sobre la vía Ignacia, la famosa carretera que iba de este a oeste a través de toda Macedonia. Tesalónica era un puerto importante, una ciudad de muchas culturas en el mundo. Había una asombrosa variedad de religiones y de profesionales religiosos. En esta ciudad podía encontrar adoración a los dioses del panteón olímpico, Apolos, Atenas, Hércules. Estaban estas religiones nativas de Grecia, que celebraban a Dionisio, un culto al sexo y al vino. Las tradiciones intelectuales de los griegos. Estaban también santuarios egipcios a estos dioses Isis, Serapis, Anubis. Todos estos representaban los cultos también del Estado romano que veneraban a sus líderes. Y también había un pueblo judío y había muchos gentiles, temerosos de Dios. Entonces, cuando Pablo menciona, como dice el versículo 3, que su exhortación, y esta palabrita es un ruego urgente, fue una característica en todo su ministerio y que nos deja una gran lección de no solo mostrar el amor de Dios, sino también el juicio sobre los que no quieren aceptar dicho amor. Y esto es importante, hermanos. Otra expresión que encontramos en Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Este mensaje realmente era puro. Esta palabrita es cátaros, viendo el significado en el idioma griego, es puro. Y esta A que antecede a esta palabra, entonces le pone un sentido negativo. Entonces dice, no fue impuro el mensaje que yo les di. Y algunos comentaristas hablan de que esto se refería a la impureza sexual. Había una decadencia terrible en Tesalónica, así como lo había en toda Roma. Y en ese entonces, y cuando habla más adelantito de que esta palabra, esta exhortación, no fue de una manera impura, ni tampoco fue por engaño, es que no lanzó una trampa, no le lanzó un anzuelo o truco para vanagloriarse, para agenciarse algo de ellos, no, sino que lo hizo de una manera íntegra. Y esa es la actitud que debe tener el siervo del Señor. Y vemos, hermanos, que no hay nada diferente en nuestra sociedad actual. Hay muchos ministerios cristianos que no son más que mercaderes de la fe, que son engañadores y que debemos sacar de allí a muchos de los que Dios tenga misericordia para guiarles sin engaño a la verdad. A eso Dios nos ha encomendado. A él, por esto, mejor dicho, Dios nos ha llamado. Por esto, hermanos, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Entonces, la maldad, hermanos, del hombre sigue igual. Y a no ser por la gracia y misericordia de Dios a nuestra vida, nosotros también, 100%, iríamos en este mismo desenfreno. Gracias al Señor Jesucristo, que nos ha rescatado, como bien lo dice Pedro, y vamos a Pedro para que vea la condición de donde Dios nos sacó y para qué nos sacó de ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1:18. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Pablo ministró en Tesalónica con una vida pura, íntegro delante de Dios, y esta debe ser nuestra motivación de pastores y maestros, pero también de cada creyente que ama a su Señor y que quiere cumplir el propósito por el cual fue llamado. Entonces, le puedo preguntar, ¿de qué manera está realizando lo que Dios le demanda? En todo lo que usted hace, en el ministerio que le ha dado, ¿cómo lo está haciendo?
Entonces, Pablo nos sigue hablando acá. Y pasamos ahora al versículo 4. Siempre en la primera carta, capítulo 2, versículo 4. Y nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces aquí encontramos la cuarta actitud de este siervo de Dios, que predica la palabra ante la oposición y ante el descrédito de los demás. Y es que, como tiene la aprobación de Dios, su actitud es la de agradar a Dios. Y esto es importante porque Pablo habló aquí de la aprobación de Dios sobre su ministerio. No procuraba complacer a la gente, ni le interesaba ganar popularidad, como sucede hoy en día, que fácilmente se proclama a alguien apóstol, profeta, y por lo tanto se le debe rendir veneración y estar sobre toda la congregación. No, hermanos, qué diferencia para con los apóstoles que el Señor designó. No importaba el título, sino que importaba su relación y su comunión con el Maestro y su obediencia hasta sufrir la muerte por causa de él. Nada que ver, hermanos, nada que ver con muchos supuestos líderes que con cualquier prueba salen aplazados. Que Dios nos ayude en que si Él nos ha llamado y dotado para algo específico en su obra, seamos confirmados por Él. Y me gusta este pensamiento también, que cuando Pablo predicaba, no estaba pendiente ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él, sino más bien lo que Dios pensaba de él. Podemos predicar, podemos enseñar de diferentes maneras, pero el mensaje central y el enfoque de Cristo y su palabra no debe de cambiar. Y este es el ejemplo que vemos en este hombre llamado por Dios, y al cual usted y yo podemos imitar, porque él imitaba a su maestro. 1 Corintios 11, versículo 1, es lo que nos dice Pablo. 1 Corintios 11, versículo 1. Dice la Biblia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que Pablo les escribe a los que llegó y también tocó la vida en Corinto. Pero mire también lo que el Señor nos dice acerca de Pablo y el porqué entonces de su llamado. Y esto lo encontramos en Hechos. Por favor, quiero que se vaya a Hechos, capítulo 9. Y sé que usted lo recuerda muy bien y sé que lo conoce muy bien. El capítulo 9 nos habla de la conversión de Pablo, yendo hacia Damasco para asolar y arrastrar a los cristianos que estaban ahí, con la autoridad que venía de estos sacerdotes en Jerusalén. Dice que una luz le rodeó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, desde allí, Dios vino y impactó y tocó su corazón. Luego le fue dicho, bueno, te vas a llegar a tal lugar, en la casa de tal hombre, va a llegar un profeta, va a llegar un discípulo de Cristo, el cual es Ananías, y él te dirá lo que tienes que hacer. Ese es el contexto. Pero si va a ver, si ve el versículo 15 de este capítulo 9, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Esto le dice a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Esa era la confirmación de su ministerio. Y él lo reconoce también. Y vamos a ver también la Biblia acá. Primera de Timoteo, capítulo 1. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, Pablo le dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, Pablo sabía por qué debía predicar el evangelio. Y en este versículo 5, ese es el versículo 4, si gusta vamos nuevamente a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2,
en seguimiento a lo que Pablo les está diciendo, de que le fue encomendado este evangelio y de que le fue provisto toda esta revelación, no para agradar a la gente, sino para glorificar al Señor. Y le dice, y le sigue diciendo a estos hermanos, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces, siempre con esta característica de una actitud de agradar al Señor, Pablo les expone cuál fue su intención y cómo les enseñó. Otra versión, un lenguaje actual de este versículo, dice, como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Entonces, de igual manera, cuando Pablo se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso, allá en Mileto, en Hechos capítulo 20, y específicamente del versículo 37, 17 al 38, le dice a estos hermanos, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es decir, no prediqué para obtener algo a cambio, entendiendo en primer lugar que a quien tenemos enfrente cuando enseñamos esta verdad es Dios mismo. Dios nos ha dado esta palabra. Y lo vimos a los que estuvimos en discipulado muy bien aprendido de que es Dios quien nos habla a través de esta palabra. Completamente contrario, hermanos, a lo que miramos hoy en pseudo predicadores que tienen avaricia, que se les ve un deseo de fama, de posición, de codicia, de actitudes, hermanos, que no agradan a Dios. Entonces, como lección, vemos que Pablo no sucumbió a la adulación, porque de repente muchos pudieron adular, muchos pudieron haberle admirado mucho, sin embargo, él no perdió ese estatus. Sus palabras eran sinceras y apela a Dios, que es lo más importante, quien conoce la actitud de cada corazón. Y esa es la parte final del versículo 5. Dice, Dios es testigo. Entonces, tenemos mucho, hermanos, que aprender. Y como le digo nuevamente, usted no podía decirse, bueno, eso le toca entonces, que es el trabajito difícil al pastor y a los hermanitos que Dios ha puesto como líderes o como diáconos para servir. No, no. Esto es para todos. Es para todos. Entonces, hasta aquí llevamos ya 4 actitudes que este siervo de Dios debe de tener en cuenta, en donde debe de saber de que predica la palabra de poder, de que debe predicar con valentía ante la oposición, pero no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, que debe mantener una actitud de integridad al predicar la palabra, es decir, todo el consejo de Dios sin engaño, sin impureza, sin error, y de que debe de agradar siempre a su Señor. Eso es lo que vemos acá. Pero el versículo 6, y hasta aquí vamos a llegar, en este versículo, como les dije, sigue hablando Pablo. Y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí encontramos la quinta actitud, que tiene una actitud de humildad, sabiendo que Cristo es quien merece toda gloria, honra y honor. Entonces Pablo les dice de esta manera, tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo no buscó una posición para recibir títulos, ni lucrarse debido a la posición que tenía en Cristo, no, sino que como siervo, y que es una palabra que no la dice solo para que alguien lo admire, sino porque vivió como un siervo, como un esclavo de Cristo, que significa esta palabra, y esto lo menciona en casi todas sus cartas. Él vivió bajo una decisión, y esto es, y quiera Dios que nosotros la tomemos en cuenta, no por emoción, sino por convicción, que esta sea honrar el nombre de Cristo y de influenciar a los demás para que hagan lo mismo.
Hermanos, esto es lo que tenemos que imitar. Esto es lo que nos enseña nuestro pastor, nuestros hermanos. Esto es a lo que nos lleva la palabra de Dios, a ser un siervo y teniendo como ejemplo supremo a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, hermanos, nuevamente, debemos agradecer a Dios que ha puesto personas dedicadas al ministerio, que demuestran tener este carácter y actitud cuando nos predican y enseñan. Y que no son perfectos, pero sé que estarán disponibles para cuando usted o yo necesitemos de ellos. Porque entienden la palabra, viven la palabra y perseveren en obediencia a la palabra de Dios, así como usted vive. Entonces, como aplicación en este texto, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Hace cuánto? Y yo le podría preguntar, ¿hace cuánto conoce el Señor usted? ¿Sabe si Dios le ha llamado a trabajar en su obra? Y si ya está sirviendo en su obra, ¿tiene estas actitudes? Y le vuelvo a repasar estas actitudes de confianza en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, de predicar con valentía en el Señor aún en medio de la oposición, de enseñar con integridad, de agradar solamente a Dios, sabiendo que Él ha puesto su vida y mi vida como instrumento para bendición a otros, de tener siempre una actitud de humildad, dando a Cristo, su Señor y Salvador, toda alabanza. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ayude a vivir en este tiempo un cristianismo auténtico y práctico, así como lo vemos reflejado en la vida y el ministerio de Pablo. Y no solo en este texto, hermanos, de todo lo que nosotros hemos aprendido, de lo que hemos escuchado en predicaciones acerca de la que Pablo vivió e hizo, nosotros podemos imitarle. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo supremo. Pero si queremos tomar una vida de carne y hueso como Él también, y que de igual forma el Señor Jesucristo lo fue también, podemos ver la vida de Pablo. Y a esto Dios nos llama, a esta confianza en que esta palabra es suficiente, pero que también debe predicarse todo el consejo de Dios. Eso es lo que podemos tomar como aplicación de este texto. Que usted ve y dice, bueno, sí, fue un contexto hace un poco más un poco menos de 2000 años, pero que tiene una grande aplicación para usted y para mí. Y sea en donde usted se encuentre, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en cualquier lugar, nosotros podemos ser este tipo de siervos. Dios quiere que usted y yo seamos este tipo de siervos. ¿Y sabe para qué? Lo vuelvo a reiterar y sé que se nos ha predicado sobre esto, para glorificar al Señor. Y luego para ser de bendición a otros y luego para llevar el evangelio a los que no conocen esta palabra. Esa es nuestra misión. Por esto Dios le ha salvado, hermanos. No se olvide de esto. Por esto Dios le ha permitido que le conozca de una forma tan personal. Y le permite también y nos hace saber su cuidado, que es tan único, tan especial para cada uno de nosotros. Entonces, vale la pena que nos esforcemos. Valdrá la pena servir, amar al Señor de una manera no solo nuestra mente, sino con nuestro corazón. Y esto va a implicar definitivamente acción. Y esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Esto es lo que la iglesia necesita hacer hoy en día. Y se van a venir muchas pruebas, se van a venir mucha oposición, pero tenemos la confianza de que no estamos solos. Entonces, podemos ver un ejemplo, y esta es la vida de Pablo. Gracias al Señor, que sé que en lo que nosotros meditamos y conocemos más de Él y vemos cómo Él actuó en la vida de muchas de otras personas aquí en la Biblia, lo hace también y lo puede hacer de la misma manera en cada uno de nosotros. Así que simplemente es disposición y compromiso. Pero siempre recuerdo este texto, al cual de repente, como decía al inicio, nos gusta escuchar, nos gusta conocer más el Señor, pero cuando llega al cual el Señor Jesús les dice en Lucas 9:23 a estos discípulos, bueno, el que quiera venir en pos de mí. Número uno, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Entonces, este camino no va a ser fácil, pero valdrá la pena.
porque nos ha dado tan grandes promesas y nos ha dado su poder, su palabra, para llevar a cabo su obra en este lugar, en este tiempo en donde usted está. Que Dios nos ayude, hermano, como les decía acá, a que nuestra vida sea realmente un espejo del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y que pueda derramarse también para los demás. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y gracias porque, aunque nosotros no merecemos nada, Señor, nos has dado ahora valor y nos has encomendado una misión. Queremos, Señor, imitarte. Y vemos la vida del apóstol Pablo y vemos, Señor, lo que tú hiciste con él. Ayuda, Señor, a nuestro pastor, nuestros hermanos, Señor, que nos predica y enseña. Y a quienes, Señor, tú levantarás para edificar tu iglesia, para glorificar tu nombre, a que puedan ser siervos, Señor, que te amen, que vivan tu palabra y que de esto, Señor, seas tú glorificado en todo cuanto nosotros podamos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.